Buen día para todos. Mi nombre es Javier Rojas de la Vega. Soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video lo realizo como evidencia del paso número 5 para el curso de didáctica, reflexiones finales y presentación de formatos. Este curso está compuesto por 4 actividades en las cuales se hicieron unas revisiones bibliográficas, unas reflexiones en torno a actividades propuestas por los docentes y esta última, una actividad de reflexión para el estudiante en torno a todo lo visto durante este curso. Antes de empezar, es importante definir la raíz de este curso, que es la didáctica, luego de hacer la revisión a los diferentes referentes bibliográficos propuestos por el docente. Entiendo la didáctica como una disciplina teórico-práctica que busca generar conocimiento en torno a la actividad que realiza el docente para transmitir y mejorar la aprehensión del conocimiento por parte de un estudiante. Está enfocada en todas esas actividades pedagógicas que se realizan en el ámbito escolar. Como lo mencioné anteriormente, el curso se dividió en 5 pasos o etapas donde cada una de ellas representaron un enfoque a un área específica de la actividad docente y algún ápice de cómo afecta la didáctica en estos ámbitos que se desarrolla el docente. El paso número 1 fue una organización general y conocimiento de la plataforma, de nuestros compromisos, conocer cuáles eran las actividades, hacer una programación, un análisis personal, tanto del tiempo que se cuenta como de cómo se iban a organizar las diferentes actividades, tanto individuales como colaborativas. El paso número 2, llamado acercamiento a los actores del acto didáctico, iniciamos realizando una conversación o un debate en torno a esa curiosidad que tenemos como estudiantes para construir una entrevista y presentar estas inquietudes ante un docente de nuestra carrera, en mi caso, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Realicé una entrevista a un docente en ejercicio, lo cual fue muy representativo y demostrativo de ese ejercicio que en un futuro estaré realizando. Despejé ciertas dudas y curiosidades al realizar esta entrevista y me llevó a realizar una reflexión basado en ese ejercicio y esas actividades, en ese enfoque que tiene el docente de cómo ve su trabajo y su proyección a futuro de ser un docente de idiomas, en específico de inglés. También en este paso número 2, a través de la revisión de referentes bibliográficos, pude entender la diferencia entre pedagogía y didáctica. Entendí que son 2 campos con diferentes orígenes, objetos, pero que se relacionan en el ámbito de la educación. La pedagogía se fundamenta en una filosofía moderna, en la idea de la libertad como autodeterminación, mientras que la didáctica surge de las ciencias sociales y de la necesidad de controlar el proceso educativo. También la pedagogía y la didáctica deben abordarse de manera crítica, reconociendo sus potenciales y problemáticas,
buscando siempre que la educación se promueva hacia esa emancipación del ser, sobre ese trascender del ser humano a través del conocimiento. En el paso número 3, identificar el conocimiento profesional del docente y su desarrollo, entendimos, o por lo menos en mi parte personal, a través de la observación de unas clases, de unos docentes en ejercicio, el desarrollo de sus clases, cómo él desarrolla o cómo realiza la planeación, cómo divide su clase en ciertos momentos, el momento inicial, donde realiza pues esa entrada en calor, ese calentamiento, tanto de los estudiantes, de romper la inercia, de pronto de venir, de ver otra asignatura o de iniciar el día viniendo de la casa. Entonces, ¿cómo realiza el profesor ese planeamiento o esas actividades previas al inicio de su clase para el pleno desarrollo o completar esa planeación que se tiene en cuenta para una clase? Luego, ver todas las actividades, todas las dinámicas que se generan en torno a la comunicación entre el docente, el alumno, cómo influye en la acomodación de las sillas, el tono de voz que maneja el profesor o el docente, cómo una actividad o el diseño de una actividad es más productiva que otra, cuáles actividades didácticas deben desarrollarse dentro del aula para poder corroborar que el estudiante está alcanzando el objetivo que se planeó previamente. Fue muy enriquecedor, pues al conocer de primera mano todas estas actividades relacionadas con el ejercicio docente y sobre todo de cómo se maneja la didáctica dentro del aula de clases. De pronto en esta parte que estamos nosotros, que es la educación o aprender de teoría o revisar teoría relacionada con la didáctica y con la pedagogía, tiene una connotación, pero llevarla al aula de clases, a la práctica, como se dice, tiene otra connotación diferente y tal vez ver cómo esa teoría se aplica, pero cómo se deben realizar o adaptar estrategias para poder lograr los objetivos de la clase. En el paso número 4 aprendimos sobre la transposición didáctica, un concepto que yo no tenía ningún tipo de conocimiento previo. Se pudo identificar que la transposición didáctica es ese aterrizaje de un conocimiento científico de cualquier área disciplinar y cómo se procesa o se digiere para que el estudiante lo asimile de la mejor forma. De pronto es que el profesor en su área disciplinar, por ejemplo, en el caso de matemáticas o filosofía o ciencias naturales, como el docente revisa toda la teoría, todo el conocimiento científico que existe referente a un tema y a través de la transposición didáctica se presenta a un público o a unos estudiantes que de igual forma el profesor o el docente deben tener cierto nivel de experiencia o de conocimiento técnico en cuanto a didáctica para poder bajar de nivel o hacer mucho más asequible ese conocimiento para los estudiantes.
Y como dije, dependiendo del tipo de estudiante, no es lo mismo presentarle el concepto de el presente simple a un niño de 7 años, estudiante de primero o segundo grado de primaria, que presentárselo a un estudiante universitario. Entonces, ese manejo entre la teoría, entre el conocimiento científico y cómo se presenta fue muy importante para mi futuro ejercicio como docente. También en este paso número 4 se hizo una reflexión acerca de cómo eh, unos temas externos al docente como sus creencias o muy propios del docente, no externos, sí, externos a la profesión docente, pero propios del docente como sus creencias religiosas o sus experiencias de vida, su, su formación, el tipo de formación como docente o como profesional que haya recibido, cómo lo llevan o cómo interfieren para diferenciar a un docente de otro. De pronto todos sabemos por nuestra experiencia, ya sea en el colegio o o en la universidad, de que a pesar que veamos la misma materia o asignatura, el mismo tema y los mismos ejercicios, nunca son iguales si ponemos a dos profesores diferentes a daros. De pronto algunos se enfocan más en que el estudiante eh, se anime a la práctica, otros que conozcan más la teoría, otros que aterricen el conocimiento con la vida real. Entonces ese ejercicio docente, esa mediación didáctica entre el docente y el estudiante, hace que cada una de esas creencias influyan en la forma en cómo se presenta el conocimiento del estudiante, en cómo la didáctica se ve afectada, puede ser de manera positiva o de manera negativa, en la mediación didáctica o en esa transposición didáctica de cómo el profesor presenta el conocimiento al estudiante. Como reflexión final, puedo decir que este ha sido uno de los cursos que más me ha llevado a reflexionar acerca del conocimiento que se debe tener para poder ser un docente. Al principio de pronto pensé que se debía ser un conocedor muy eh, alto, o sea, un muy buen conocedor del área de conocimiento en que se vaya a manejar un docente. Por lo menos el ejemplo que usé de un docente de matemáticas debería ser muy bueno en su área de conocimiento, en su área disciplinar, que es las matemáticas, o en mi caso, que espero ser un docente de inglés, debería conocer muy bien el inglés para poder ser un buen docente. Sin embargo, a través de las diferentes revisiones bibliográficas, actividades, a través de la última actividad del paso número 4, que fue el simulador, tal vez pude reflexionar en que se requiere un conocimiento específicamente para el manejo y diseño de herramientas didácticas dentro del aula de clases, de cómo manejar recursos multimedia, de cómo manejar formularios, evaluaciones, de todo el tema de planeación de una clase. Y la reflexión final en torno a este curso de didáctica es que ha sido muy provechoso para mí como futuro docente, y que conocer esa teoría en torno a la didáctica a la forma en cómo se debe realizar el ejercicio docente permitirá que yo como futuro docente siga mi crecimiento, marque una línea a partir de ahora en cuanto al conocimiento que debo aprender para poder llevar a cabo mi futuro ejercicio docente.
Muchas gracias y espero que puedan seguir desarrollando este tipo de actividades.